Fue director de investigación y desarrollo del Tecnológico de Monterrey en el campus Chihuahua y director del Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología. Obtuvo también el premio de labor docente en 1990, premio al maestro con mayor vinculación en el 2002 y premio al mérito ciudadano Benito Juárez 2010. Él es actualmente vicepresidente de Canacintra de Chihuahua y maestro en la Escuela de Graduados y de Profesional. Fue presidente nacional de la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, expresidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Chihuahua, consejero de Desarrollo Económico, consejero del Centro de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, vicepresidente de Canacintra Chihuahua, vicepresidente de Production and Operation Management Society, miembro del Decision Science Institute y presidente del capítulo México. Antonio se graduó de ingeniero en 1977 por el TEC de Monterrey y realizó sus estudios de maestría en investigación de operaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente obtuvo el grado de Master of Business Administration en el State University of New York. Después, el grado de doctor en administración con especialidad en administración de operaciones y negocios internacionales en el TEC de Monterrey y la Universidad de Houston. En diciembre del 2003 se graduó de la especialidad en comercio electrónico del TEC de Monterrey y en el 2009 se graduó en la maestría de gestión pública. También en el 2009 obtuvo el certificado de coaching y el certificado de emprendimiento en el tecnológico por Boston College. Actualmente está estudiando la maestría en innovación y emprendimiento en las empresas. Hoy el doctor viene con nosotros a hablar de un tema sumamente relevante que es la antifragilidad en las empresas. Demos la bienvenida al doctor Antonio Ríos y adelante con su presentación. Bienvenido, amigo. Ya te No, al esperábamos. contrario, Maribel, muchas gracias por la presentación. Sí, de veras con mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí, nomás hacer una acotación, más o menos de la de innovación fue hace aproximadamente unos 6 años. Ahorita estoy estudiando la 9ª maestría, que es en tecnologías para la educación. Esperamos terminarla para ahora en mayo y luego entrar a la siguiente, a la 10ª. Entonces ahí andamos dentro de ello. Sí, me dicen mis hermanos que yo soy un estudiante profesional, que cuando me voy a poner a trabajar. Entonces, más o menos por ahí va. Bueno, déjenme comentarles, el tema del día de hoy es un tema que podríamos decir nosotros no es nuevo, sí, tiene ya algunos años de haber aparecido, pero con el ambiente que tenemos actualmente de la pandemia y lo que nos está pasando en los negocios y a nivel personal, pues obviamente surgió y lo rescatamos precisamente de este concepto que es tan valioso en la actualidad, la parte de la antifragilidad. ¿Sí? Me voy a permitir compartir con ustedes su pantalla para empezar precisamente a mostrarles algunos conceptos interesantes de ello. ¿Sí? El primero de ellos es que cuando hablamos nosotros de antifragilidad, hablamos nosotros inclusive de que nos vamos a preparar a una nueva realidad. Ya vemos nosotros qué es lo que está pasando y empezamos con ese concepto de la famosa antifragilidad. Y esto, si lo ponemos en algún contexto, será precisamente lo que llamamos nosotros el famoso mundo VUCA, ¿sí? Y este mundo en donde decimos nosotros, fíjate que estamos trabajando bajo un esquema de mucha volatilidad en nuestros ambientes que tenemos, que estamos hablando nosotros también de incertidumbre, son las siglas de volatilidad, incertidumbre, complejidad y la parte de aleatoriedad. Entonces, este mundo se establece en la actualidad de una manera interesantísima. Inclusive por ahí en alguna de las pláticas con algunos de los empresarios me preguntaba un empresario, me dice, oye doctor, ¿y cuándo esto se va a estabilizar? ¿Cuándo se va a estar de una manera que podamos nosotros reaccionar y podamos nosotros prepararnos y todo? Le digo, bueno, te puedo asegurar que por lo menos los próximos 10 años esto no se va a estabilizar, ¿eh? Lo que hay que estabilizar es acá, la manera en que nosotros pensamos.
Este mundo que estamos viviendo es un mundo que va a estar moviéndose constantemente. Ahorita es la pandemia, mañana será otra cosa, pero estamos hablando de que esto, y además, aunado a esto, la parte de la complejidad para poder enfrentarnos a ello. No estamos preparados nosotros, ¿sí? Efectivamente, como decía el empresario, estamos preparados para un ambiente en donde todo fluya, ¿sí? Y de repente nos ponen en un nuevo mundo, como es la parte correspondiente a lo volátil, a lo incierto, a lo complejo, y empezamos, como decimos por ahí, empezamos a patinar. Entonces, primeramente estamos hablando de ese mundo que estamos actuando actualmente. Y la parte de antifragilidad viene a dar un sentido a lo que está sucediendo. Por ejemplo, nosotros de que, del término de fragilidad. Y el término de fragilidad, por ejemplo, cuando decimos fragilidad, ¿qué es lo que decimos? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es lo que podríamos decir? Una cosa que es frágil. Se puede romper. Que se puede romper. Quebradiza. Quebradiza, ¿sí? ¿Qué más? De poca resistencia. Poca resistencia, ¿sí? ¿Algún otro por ahí? Inestable. Inestable, ¿sí? Inestable. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos, precisamente este término de fragilidad, venimos a trabajarlo. Y si se fijan ustedes, muchas de las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, fíjense, las pequeñas empresas están sufriendo de una fragilidad muy fuerte. Y ante cualquier suceso empiezan a temblar y muchas de ellas ya desaparecieron, para acabar pronto, ¿sí? Dentro del entorno. Es la parte interesante. Ahora, cuando surge el término de antifragilidad, surge porque por ahí se crea un concepto que tiene como nombre, o le pusieron como nombre, el cisne negro. Y ese cisne negro no es otra cosa más que eventos que nos suceden a nosotros, ¿sí? Cuyo impacto, ¿sí? Es muy fuerte y además es algo que es altamente improbable. Por ejemplo, si nosotros en febrero del año pasado, en enero del año pasado, ¿sí? ¿Alguien de los que estamos aquí pensaba que íbamos a durar un año, ¿sí? Con la pandemia? No. No creo. Todos dijimos en mayo regresamos, ¿sí? Algunos no, en el verano, a más tardar. No, en agosto ya estamos nuevamente dentro de ello. Y luego otros pesimistas dijeron, no, esto se va a ir hasta octubre, noviembre, ¿sí? Dentro de ello. Bueno, esos son precisamente los famosos cisnes negros ahora. Los cisnes negros, ¿sí? Están apareciendo ahora con mayor frecuencia dentro del mundo y dentro de las regiones. A veces hay cisnes negros regionales y a veces hay cisnes negros mundiales, como el caso que tenemos nosotros de la pandemia. ¿Sí? Esto es algo improbable que sucediera y cuyo impacto tiene masivo, o sea, a todos nos pegó dentro de ello. Y viene la parte interesante, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de esta fragilidad, inmediatamente nos lleva a un concepto en donde nosotros apoyamos a muchas empresas a que sean empresas robustas, ¿sí? Robustas en el sentido de que puedan amortiguar los golpes que nos están pegando, llámenlo lo que quieran ustedes, ¿sí? Dentro de ello. Por ejemplo, el contrario en este caso, ¿sí? De frágil, no es robusto, es antifrágil. Ahora, lo más interesante del concepto de la antifragilidad es que cómo buscamos nosotros beneficiarnos de los eventos de incertidumbre y cómo buscamos ganar como empresa del desorden. ¿Cómo aprovechamos esa oportunidad tan grande? Muchas veces me dicen, oye, pero ¿cómo que aprovecharlos de lo que está sucediendo? Sí, del entorno. No estoy diciendo que nosotros nos aprovechemos de las personas. Estamos aprovechando de una situación que existe en el mercado y que podemos nosotros tomar ventaja de muchas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, dígame una empresa que es la más lógica que se está aprovechando ahorita de la pandemia. La industria aseguradora. Las aseguradoras. La parte médica, Amazon, Corner Shop, todos los que hacen delivery, todos los que hacen envíos.
Las Sí, son los mismas de aplicaciones transporte. como esta de Zoom. Netflix Esta, y por Zoom, ejemplo, todas, Zoom subió su y valor Disney. impresionantemente. no solamente subió su valor, si ahorita nosotros a nivel institucional estamos recortando cuentas de Zoom porque casi se incrementó el doble por ciento el precio de las membresías, ¿sí? Entonces, fíjese cómo está aprovechando precisamente de esa. Ahora, ahí se está aprovechando doble, se está aprovechando de nosotros, se está aprovechando del entorno. Entonces, pero ustedes dieron algunos ejemplos bien interesantes. Amazon, inmediatamente pasa a ser la número 1 a nivel mundial, se aprovecha la situación del entorno, ¿sí? Porque no fue algo que provocó Amazon, ¿eh? Bueno, eso espero. No fue algo que provocó Amazon, ni tampoco es un entorno que estamos viviendo actualmente y aprovecha de hecho. Y hay algunos negocios pequeños, por ejemplo, ¿qué negocio de los negocios pequeños sí han tomado ventaja de esta incertidumbre y desorden que se está viviendo con la pandemia? Comidas a domicilio. Exactamente. Por Cocinas ejemplo, pequeñas. las cocinas pequeñas e inclusive las cocinas medianas, porque las cocinas medianas están diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ofrecer servicios en el restaurante, voy a dedicarme únicamente a envíos a domicilio, ¿sí? Y Surgió con todo el eso tema de las black kitchens, que es nada más la renta del espacio como tal. Solo para exactamente. delivery. Ahí, Son solo para restaurantes delivery. virtuales. Así es. Entonces, esa es una que decimos nosotros, oye, ¿sabes qué? Fíjate que cómo le encontraron rápidamente a la parte de la antifragilidad. Aprovechar el entorno para poder crecer. No es recuperarme a ver cómo sobrevivo, ¿eh? Esa es la gran diferencia del concepto de antifragilidad. No es saber cómo le hago para ver cómo sobrevivo y a ver cómo pago la nómina y a ver cómo me estabilizo con eso. No, ¿qué busco yo para poder sacar ventaja de lo que está sucediendo actualmente y crecer? ¿Sí? Aprovecharme del desorden y aprovecharme y ganar precisamente dentro de ello. La fragilidad, ¿sí? Se desconcierta con el desorden, ¿sí? Sucede algo en el entorno, inmediatamente somos sumamente frágiles nosotros, ¿sí? La incertidumbre no se diga, ¿sabes qué? No sabemos qué va a pasar, ¿sí? Al principio cuando entró el gobierno, todo el mundo decía, hijos, vamos a tener una incertidumbre tremenda. Pues ahora ya no, ya sabemos cómo va. Entonces, es parte. Y luego, ¿qué nos espera el próximo año? No sabemos. Entonces, oye, ¿cómo podemos sacar ventaja nosotros de esto que está sucediendo en el ambiente? ¿Sí? Entonces, hablamos nosotros de la parte de fragilidad y hablamos nosotros de ello. ¿Sí? Ahora, hacemos nuevamente acotación acerca del cisne negro, porque es imposible de predecir, o sea, no es posible que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Fíjate que el próximo cisne negro va a ser, sí, un evento climático en enero del próximo año. Pues no podemos. ¿Sí? Sin embargo, lo que sí podemos, y tiene un impacto muy grande, esos son los famosos cisnes negros que nosotros vemos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en resumen? Sí, la capacidad de resistir y tomar ventaja ante cualquier cisne negro. Eso es lo que nosotros debemos de empezar a pensar para nuestras organizaciones, para nuestras empresas. Y aquí surge la pregunta precisamente de que no necesariamente es una cosa robusta lo que andamos buscando nosotros, sino andamos buscando nosotros, sí, aquello que nos beneficiemos de esas tensiones dentro de ello. Fíjense que hay una gráfica que a mí me gusta mucho precisamente y nos muestra a nosotros de alguna manera la parte de la antifragilidad. Por ejemplo, si vemos esta gráfica que están viendo ahorita ustedes en pantalla, ¿sí? Vemos 3 líneas. Este es el evento que tenemos nosotros ahorita, ¿sí? Este es, sí, el estrés en el eje horizontal y este es, sí, la fortaleza en el eje vertical, ¿sí? Fíjese que en ese punto de ahí, lo normal, ante una situación que no estamos preparados nosotros, lo que sucede es la parte de la fragilidad, esta parte de aquí. Caemos nosotros, sí, y inclusive el estrés nos perjudica a nosotros, tanto individualmente como organizacionalmente. Después viene la parte de la resiliencia. Fíjense cómo la resiliencia, hablamos nosotros de que estamos en el punto caemos y nos recuperamos, ¿sí? Nos recuperamos. Esa es la resiliencia, la capacidad que tenemos para recuperarnos de un incidente en este caso.
pero está el concepto de antifragilidad en donde sucede el punto, lo que sucede, ¿sí? Y nosotros tomamos ventaja de lo que está sucediendo y crecemos dentro de ello. Entonces, ¿cuáles son aquellos puntos interesantes en donde vemos nosotros que a partir de un suceso, a partir de lo complejo, la incertidumbre, estamos nosotros creciendo dentro del entorno? Y podemos decir, oye, pues la mayoría no piensa así. Exactamente, ese es uno de los puntos claves que estamos trabajando nosotros. Y ahí, una pregunta muy interesante es decir, oye, a ver, con esto que nos estás platicando, ¿qué tan frágil es la empresa, ¿sí? Donde estoy yo? ¿Qué tan frágil es ese punto clave donde decimos nosotros? ¿Y cuál elemento vemos nosotros que podríamos considerar la antifragilidad? ¿Cuál elemento me refiero yo? ¿Cuál es el punto primero, el primer paso que yo puedo dar para poder decir, sí, voy formando antifragilidad, me voy a aprovechar de la situación, del entorno que está sucediendo y lo voy a tomar para poder crecer yo dentro de... Ahora dijeron, oye, pues a ver, pues dime el mío. Sí. Había que nosotros que conocemos nuestro negocio, que cada uno tenemos, somos los que debemos de desarrollar una parte creativa muy interesante y empezar a trabajar. Por ejemplo, fíjense, un caso que nos pasó alrededor del campus en Monterrey, sí, fue lo siguiente. De repente nos empezaron a hablar los negocios alrededor del campus, porque obviamente pues ya no había estudiantes, ya no había maestros, ¿sí? Y todos los negocios alrededor, ¿sí? Empezaron a decir, oye, pues ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con todo lo que está sucediendo? Vienen con nosotros, me hablan por teléfono y decimos nosotros, a ver, ¿cómo podemos hacer nosotros que estos empiecen? Diseñamos un programa por ahí que tiene como nombre, le pusimos como nombre Pymes SOS, ¿sí? Y en ese Pymes SOS, únicamente lo que hicimos es acompañarlos durante 6 semanas que entendieran que esta volatilidad iba a permanecer y que habría que hacer algo. Lo primero es precisamente pasarnos a la parte de digital primer nivel. ¿Qué significa parte digital primer nivel? Pues que no podíamos vender nosotros allí donde estábamos. No había clientes, ¿sí? El entorno estaba cerrado. Entonces había que ir nosotros a la parte de digital a vender en otro lado que no era ahí. Y diseñamos un programa de 6 semanas en donde la empresa, el que vendía bollitos, el que vendía tacos, el que vendía el bar que estaba ahí pegado, etcétera, empieza a entrar a un entorno en donde sí empieza a trabajar desde el punto de vista de la transformación digital a primer nivel, vendiendo fuera de ahí, sí, y tomando órdenes y empezando a trabajar, sí. Ahorita aquí en Monterrey llevamos nosotros 400 empresas que se pasaron de no tener ni siquiera una página de internet, ¿sí? A todo su producto, estarlo vendiendo dentro del entorno de la digitalización, ¿sí? Recuerdo el caso de uno de los maestros se salió a dar clases y puso es de Sinaloa, por cierto, fíjate, me acordé de Maribel, es de Sinaloa y puso él para hacer cócteles de camarón. Ay, qué rico. Y entonces se acerca y dice, oigan, pero pues yo apenas estaba abriendo y se vino todo esto. Y se pasa y entonces empieza él ni siquiera conoció exactamente el mercado suyo, sí, in situ. Ni siquiera tuvo oportunidad de probarlo. Se fue directamente a digitalización, sí, y actualmente sigue vendiendo, sí, sus envíos a las casas dentro del entorno, sí, los mismos cócteles. Entonces, son casos en donde decimos, oye, vamos a ver cómo el entorno provoca y empieza a trabajar. El primer nivel, todavía ni siquiera, ahorita ya algunos de ellos nos están pidiendo pasar al siguiente nivel de ver un poco acerca de los datos, del perfil de clientes, de ubicaciones, de geoubicaciones, etcétera. Todo esto, parte interesante que se está dando. Yo creo que, y un aspecto, el estrés para las personas y para las organizaciones, sí, no es malo, es bueno, pero hasta un cierto nivel, sí, es bueno.
Es como cuando haces ejercicio y estás empezando a hacer ejercicio, ¿sí? Cuando te beneficia tu cuerpo es cuando se estresan los músculos, ¿sí? Y empiezas a desarrollar tú mismo, inclusive empiezas a tener mucho mejor salud, es precisamente eso. Las organizaciones exactamente lo mismo, necesitan un estrés para esto. Bueno, este fue el piquete de estrés que recibimos y empiezan a moverse dentro de ese entorno, ¿sí? Bien, sí, fíjense, con esto nos vamos precisamente a decir, oye, ¿qué tan frágil es mi empresa? Y ahorita a lo mejor ustedes están pensando, hijo, la mañana. Cada vez que platicamos nosotros de esto, pues más o menos les digo que de 8 o 9 de cada 10, ¿sí? Nos dicen que son frágiles, ¿sí? Más o menos en un cierto grado. Y otros que no, que sí aprovecharon la oportunidad dentro de ello. Y ahí, por ejemplo, ante este mundo incierto, volátil, ¿sí? O personas o organizaciones que se enfrentan a ciertas situaciones y escenarios, pueden precisamente, ¿sí? Aprovechar y no solamente sobrevivir, sino estamos hablando nosotros de establecer escenarios para crecer. Ese es el punto dentro de ello. Y aquí, sí, voy a hacerles una pregunta, ¿sí? ¿Qué tan frágiles son como organizaciones? Y me voy a permitir, si gustan ustedes por ahí, voy a compartirles una herramienta que probablemente algunos de ustedes, sí, ya conozcan. Sí, se van a meter a esta parte al que se llama, ¿sí? Menti.com en el celular, métanse en el celular a menti.com y con el código 5128-5984. Aquí está arriba en la pantalla. Menti.com, ¿sí? Y sí, usan el código 5128-5984, ¿sí? Y van a tener ustedes ahí qué tan frágiles somos como organización. Desde muy frágil me considero yo, a antifrágil, y está del 1 al 5. Ustedes pónganle el número por ahí. Acuérdense, menti.com y el código 5128-5984. Ahí vamos ya. Ahí vamos, ya llevamos 6. Llevamos ahí en términos de percepción, 3.7, muy bien. 3.6, ya llevamos 8. Acuérdense, menti.com y el código está aquí arriba, 5128-5984. Ya llevamos 11 por ahí. Interesante. Unos 3 más para poder sacar más o menos un punto en donde estamos ahorita. Menti.com y código 5128-5984. Ahí tenemos uno más. 13 ya tenemos ahí, 3.7. Muy bien. Fíjese qué padre por ahí que vemos nosotros que tenemos una posibilidad aquí, ¿sí? De la antifragilidad. Y tenemos un punto fuerte que es un área de oportunidad. Tenemos nosotros ahí un área de oportunidad más o menos ahorita de 1.3 de la parte de fragilidad que nos da a nosotros. Ahora, algunos de los puntos que podríamos comentar nosotros frágiles, ¿sí? De la fragilidad, pasar nosotros a la parte de robustez o inclusive irnos más allá con la parte de antifragilidad, ¿sí? Por ejemplo, lo frágil, ¿sí? La empresa o la persona frágil no soporta algunas perturbaciones, que llegue algo diferente a lo que está haciendo dentro de ella. Y ahí examinamos nosotros mismos, ¿sí? Fíjese, hay una cosa muy importante aquí, ahorita que ponían dentro del entorno. Yo siempre les digo que hay dos maneras de estar perdidos en este mundo.
La primera de ellas es no saber en dónde estamos. Y la segunda, ¿cuál sería? No No saber a saber dónde a dónde vamos. vamos. No saber a dónde vamos. ¿A dónde Correcto. vamos? Fíjese, las dos son sumamente peligrosas. Las dos. No saber en dónde estamos es no reconocer si el estado actual o de mi persona o de mi organización. ¿Sí? Y ahí eso es bien importante tenerla bien clara, ¿sí? La situación en que se encuentra en la actualidad mi empresa o mi persona. Y la otra muy fuerte es no saber a dónde vamos. ¿Por qué? Porque nos define el rumbo y la definición del rumbo dentro de ello nos da posibilidades de tomar decisiones más certeras dentro de la organización y dentro de nosotros mismos. Y si no tenemos un punto a dónde vamos nosotros, definitivamente esas decisiones estamos nosotros inclusive cuestionándolas. Cuando sabemos exactamente dónde vamos, en este caso como personas o como organización, sí, es mucho más fácil tomar decisiones. Y esas perturbaciones podemos nosotros trabajar con ellas para poder sacar provecho dentro de ellas. Ahora, sabemos que la parte robusta, sí, cuando hacemos una organización robusta, y yo creo que muchas de las organizaciones de las que tenemos ahorita actualmente tienen ciertas variables de robustez, le llamaría yo, ciertas variables de robustez, y podemos trabajar con ellos, ¿sí? Es algo que resiste, estoy de acuerdo, ¿sí? Más sin embargo, mantiene ese estrés fuerte dentro de lo que es la parte sin aprovechar la situación que viene. Y puede ser que ese robusto, una de las cosas interesantes de la parte de robustez es que en las organizaciones, sí, no es para siempre. Cuando vienen situaciones como de este tipo, cisnes negros, sí, dentro del entorno, no llegan y no aguantan dentro de la organización. Entonces hay que estar conscientes de que esta parte de antifragilidad nos da oportunidad de ver más allá de la robustez. O la parte que decíamos nosotros actualmente resiliente, que supera las dificultades, sí, supera las dificultades. Vemos nosotros la parte de recuperación, sí, vamos viendo cómo la pasamos y recuperamos, sí, los niveles que teníamos antes de la pandemia. Vamos a ver cómo le hacemos para recuperarnos. Sí, lo podemos hacer nosotros, pero hasta ahí llega. Recuperamos, superamos las dificultades únicamente. Y algunas características interesantes de antifrágil. Fíjese, le gusta lo imprevisto, para buscarlo, ¿sí? Nosotros a casi todos, ¿sí? Dentro de ello no nos gustan los imprevistos, no nos gusta la aventura, podría llamarle yo de esa manera. Sin embargo, la antifragilidad es una característica, dice, ¿sabes qué? Que te empiece a gustar la parte de la aventura, que te empiece a gustar la parte de los imprevistos y toma ventaja de ello, ¿sí? Para poder crecer. El otro, ¿sí? Comentábamos ahorita acerca del cuerpo, de la parte de cómo podemos mejorar nuestro cuerpo a través del estrés hasta un cierto punto, ¿sí? Y sabemos que podemos mejorar nosotros dentro de ello. Entonces, sí vale la pena un nivel de estrés, ¿sí? Determinado para la organización, sí, sí, hasta un cierto punto. Nomás no nos vayamos a pasar de ese estrés, porque acuérdense que el mismo estrés nos sirve mucho, pero hasta un cierto nivel. Ahorita vamos a comentar nuevamente ello. Lo mismo también, sí, cuando nosotros removemos factores de estrés en la organización o a nosotros mismos, sí, nos pega. Por eso es tan interesante la parte de estar midiendo el estrés dentro de la organización por la parte de que podemos crecer nosotros a través de inyectarle la parte de estrés dentro de la organización, ¿sí? El otro punto también interesante de la antifragilidad no es que se trate de un mando y de un control. Cuando tenemos nosotros dentro del entorno, ¿sí? Y vemos nosotros los indicadores de mi negocio y estoy viendo nosotros la parte de los indicadores, eso es mando y control, pero no es antifragilidad, ¿sí? Si nosotros ese mando y control que tenemos sobre indicadores de mi empresa, lo aprovecho para sacar ventaja del entorno, entonces podemos nosotros trabajar sobre antifragilidad. Antes no, antes simplemente es el seguimiento de lo que nosotros traemos nada más. Sí es diferente la parte dentro de ello. El otro también es que
nosotros damos el primer paso, ¿eh? Nadie va a dar el paso para la parte de antifragilidad. Nosotros somos los que vamos y nosotros somos los que buscamos las oportunidades dentro del entorno. Entonces, sí vale la pena contemplar que, sí, aquí ponían una cosa muy padre, la adrenalina es parte precisamente de la antifragilidad. Digo, no sé ustedes, pero por ejemplo, cuando traigo un cierto nivel de tensión, entra la adrenalina, ¿sí? Y muchas veces desarrollas más, ¿sí? Hasta un cierto grado. Otra vez, hay que controlar ese punto importante, el grado ese, porque a veces se nos pasa la mano. Ahí es donde hay que medirlo, ¿sí? El otro punto también importante es la parte de riesgo. Y ese medir ese riesgo que decimos nosotros contra la parte de fragilidad, ¿sí? Somos muy frágiles, sí, regularmente entre menos riesgos tomamos, más frágiles somos. Y ustedes véanlo, cuando somos muy conformistas, cuando somos muy cotidianos, repetitivos, la misma manera siempre, acuérdense que si hacemos las cosas de la misma manera, tendremos los mismos resultados. Entonces tenemos que mover ese estatus, ¿sí? Dentro del entorno. Y otro punto dentro del mismo contexto es la parte de fragilidad contra la predictibilidad, ¿sí? Si ven ustedes ahí el puente obviamente, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Sí? Tienen que cruzar ese puente, ¿sí? Y lo ven frágil, ¿sí? Y se ven ahí dentro de ello. Y dices tú, ¿sabes qué? Hijo de la mañana, mido el riesgo, ¿sí? A ver, ¿cuántos de ustedes, ¿sí? Cruzarían ese puente en particular para estar del otro lado? Levante la mano, aquí los voy a ver. Sería divertido. Eso. Fíjate que lo que acabas de decir es formidable, ¿eh? Sí, porque la parte de antifragilidad, estamos hablando nosotros de que causa esa parte de diversión y a nosotros, sí, nos motiva inclusive, precisamente para parte de continuidad. Ahí es donde está la esta. Fíjese, aquí hay la parte de la antifragilidad obedece a un esquema. Voy a irme nuevamente a este esquema, que es parecido al anterior, en donde tenemos dos puntos, fíjense. La parte por un lado, estamos hablando nosotros del estrés y por otro lado, estamos hablando nosotros de pérdidas o ganancias, ¿sí? Cuando aprovechamos nosotros, hay dos maneras en este caso. Una es, ¿sí? la situación que tenemos nosotros de ganar a base del estrés. La otra es la normal, ¿sí? ¿Sí? Donde tenemos nosotros, híjole, ¿sabes qué? Tenemos miedo al azar, a la incertidumbre, a lo complejo, le tenemos miedo y ahí es cuando esto viene para acá. Cuando hablamos de los beneficios de esa aleatoriedad, ¿sí? Hasta un cierto punto hablamos nosotros de esa gran ganancia que podemos tener, ¿sí? Enfrentándonos a la antifragilidad. En las personas, por ejemplo, nada más como comentario dentro del margen, ¿sí? Una persona frágil es aquella que odia el desorden, ¿sí? En el sentido ambiental, no estamos hablando nosotros sentido ambiental, odia el desorden en el sentido del ambiente y siempre está buscando la estabilidad, intentando estabilizar el medio ambiente. ¿Saben cuándo va a lograr intentar estabilizar el medio ambiente? ¿Cuándo? Nunca en la vida. Nunca, muy difícil. Nunca, así es, sí. A menos que tenga la varita mágica por ahí. Menos que se llame Zeus. Hasta que tenga 10 maestrías, Doc. Ándale, por ahí así más o menos. No, hombre, yo quisiera controlar el ambiente aquí en mi casa. Imagínate el entorno. Entonces, aquí vemos nosotros, sí, dentro de ello. Y el antifragilista es aquel que busca la estabilidad aceptando, sí, la parte, sí, el desafío, el reto, y además toma la autoridad como una cosa, híjole, qué padre, mira, esto me emociona, voy a entrarle dentro del entorno que estamos viviendo nosotros. Por eso también algunos de los autores en los últimos escritos de antifragilidad dice mucho que la parte de pensamiento positivo hacia el futuro, ¿sí? También tiene mucho la parte de antifragilidad. ¿Sí? Aquí está lo que le comentaba yo del equipo, fíjense.
Fíjense cómo vamos a entrarnos en la gráfica que está, la gráfica superior derecha, ¿sí? Y ahí tiene ahí está el eje del estrés, ¿sí? Y tenemos nosotros, si cuando no hay estrés, inclusive hasta hay decaimiento en la organización, ay caray, hay decaimiento, vemos ahí nosotros esta zona roja que está al principio de la gráfica. Pero empezamos nosotros con el estrés, ¿sí? Y empezamos a tener positivo, 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 hasta un cierto grado, y luego aquí es esta zona donde hay un estrés excesivo. Este estrés excesivo se manifiesta cuando nosotros empezamos a sentir algunos efectos en nuestro personal o en nuestra organización, en términos de salud, ¿sí? En términos del mismo descontento en la organización, ¿sí? En términos de presiones, en términos de que se nos va la gente, muchas cosas que suceden cuando ese estrés ya se le pasó la raya. Por eso es importante medir esa parte del estrés, ¿sí? Y estarla monitoreando constantemente. Otro punto también interesante es la parte de la planeación, ¿sí? En esta planeación, hoy en día hay que ser muy precavidos en el uso, porque imagínense que lo que veo es que si nosotros, no, mira, hay que hacer una planeación, ¿sí? A 10 años, etcétera, etcétera, y empezamos a trabajar nosotros, y vemos que cuando empezamos, ¿sí? Es como si fuéramos en un automóvil manejando, ¿sí? El vidrio de enfrente lo pintamos completamente de negro, ¿sí? Y únicamente vemos con el espejo retrovisor. Porque la verdad de las cosas es que, ¿qué pasa con la vuelta esta que vemos ahí en la fotografía? Si únicamente estamos viendo con el espejo retrovisor. No lo vamos a prevenir. No la vamos a prevenir, ¿sí? Entonces, es mejor que nosotros estemos construyendo ese futuro a que estemos basados. Aquí hago inclusive los pronósticos financieros que hacemos en las empresas, ¿sí? En los Exceles famosos, ¿sí? ¿Son una ayuda? Sí. ¿Es un patrón? Sí. ¿Lo debemos de considerar? Sí. Pero no es un tomador de decisiones, ¿eh? No es un tomador de decisiones. Entonces tengo que empezar a visualizar alternativas de construir, más que la pura tendencia que tenemos nosotros dentro de nuestras organizaciones con los famosos Excels y lo que hacemos nosotros ahí, ¿sí? Ahora, ahí, tratando un poquito, empezando a cerrar un poco, yo creo que una cosa muy importante que debemos de contemplar nosotros es, bueno, ¿qué hemos hecho bien y qué podemos mejorar nosotros y qué podemos aprovechar dentro del entorno para poder decir, fíjate que mi organización es una organización antifrágil, ¿sí? Precisamente, cada vez que se abre una oportunidad en el entorno, la aprovecho y me beneficio de ella para crecer, ¿sí? Ahora, hay una cosa que ha sucedido en la actualidad en términos de la pandemia. La verdad de las cosas es que no estamos aprendiendo muchas cosas que podíamos haber aprendido, ¿sí? No solamente con el entorno que está sucediendo, sino al interior de la organización, ¿sí? Creemos que todo esto se va a volver a plantear con una normalidad y es otra cosa. O sea, estamos hablando de otro mundo que estamos viviendo nosotros, ¿sí? Entonces, mucho de lo que debíamos haber aprendido, no lo estamos aprendiendo dentro de ello. Y ahí muchas veces es basado en qué nos sigue preocupando para poder saber cómo nos podemos aprovechar nosotros de ese entorno. Y también, si nos regresáramos, por ejemplo, aquí voy a lanzar una pregunta muy rápida. Si nos regresáramos a febrero del año pasado y ustedes hubieran hecho algo diferente, ¿qué harían? A ver, algunos 2, 3 opiniones por aquí. ¿Qué hubieran hecho diferente? Hubiera adelantado la aplicación de Campus Virtual. Ya lo había pensado y no lo hice luego. Hasta que ya estaba en mayo, que ya vi que no iba a pasar nada, que tenía que moverme ya. Excelente. Ahí está uno. Otro más, a ver. ¿Qué hubieran hecho? ¿Sí? Febrero del año pasado. ¿Sí? Y ya tenemos un año. ¿Alguien más? Pues nosotros tenemos nosotros tenemos una red de distribución muy grande de empresarios
y ya teníamos todas las herramientas para hacerlo digital, virtual, pero las usábamos muy poco porque estaba toda la gente muy acostumbrada a hacer las cosas presenciales. Entonces, si hubiéramos sabido, hubiéramos adelantado el uso de las herramientas que ya estaban ahí disponibles. Es excelente. Fíjese que mucho de ello sale en función de la tecnología, del aprovechamiento de la tecnología, que siempre lo dejamos nosotros para el último, ¿eh? No, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. La página, no, voy a mejorar. El CRM, no, espérame tantito. El PAS, etcétera, etcétera. Y resulta que aquellos que dieron el paso son los que pudieron aprovecharse de el ambiente que actualmente estamos viviendo, ¿sí? Hay muchos, usted ya mencionaba muchos de las empresas, hasta pequeñas empresas. Por ejemplo, a mí me sorprendió el caso de un exalumno que tiene por ahí en la central de abastos, ¿sí? Y de repente a la semana de que se cierra todo me llega un WhatsApp en donde dice, sí, mire, tenemos aquí la lista y estamos llevando fruta y legumbre, etcétera, a las casas, ¿sí? E inmediatamente, ¿sí? Bueno, pues actualmente está vendiendo más por ese medio que lo que vendía ahí en la central de abastos. Y ya tiene una red, ¿sí? Entonces sacó ventaja de la situación, sí. Y así como esos hay muchos casos que podríamos platicar nosotros de cómo sacaron ventaja de este ambiente que estamos hablando. Ahora, hay un punto muy importantísimo dentro de ello, lo que llamamos nosotros el timing, el momento oportuno para poder, ¿sí?, aprovechar el entorno que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Sí? A muchos se nos está pasando, ¿sí? Muchos aprovechamos luego al principio si tomamos decisiones inmediatamente, que esa es una cosa importante, la toma de decisiones dentro de ello, ¿sí? El momento oportuno de tomar decisiones. Este es importantísimo dentro de ello. Y hay muchos que tenemos una cierta aversión a la toma de decisiones y lo postergamos. Y es más, muchos de ustedes, ¿sí? O sus compañeros o amigos deben estar, chico, pues ¿por qué no lo hice en verano del año pasado? De todas maneras me hubiera funcionado, ¿sí? Aunque regresáramos a la normalidad, me hubiera sacado ventaja yo de la situación dentro del entorno, ¿sí? Y me hubiera hecho más fuerte, más sano, más feliz, etcétera, ¿verdad? Dentro del entorno. Bien, tratando de resumir un poco acerca de algunos puntos claves de antifragilidad, podríamos decir que la antifragilidad, primeramente, es una característica de los sistemas que se benefician de la volatilidad y del desorden, ¿sí? Estamos hablando de entorno, ¿eh? Se benefician, ¿sí? Esta parte de antifrágil, ¿sí? Se refuerzan y se benefician con estrés y con los impactos que genera el estrés, ¿sí? El estrés dentro de la organización y el estrés dentro de nosotros mismos. Otra cosa interesante es que con los errores, sí, y la parte de administración, desde el punto de vista positivo, podemos generar una antifragilidad muy interesante, ¿sí? Y la sobrereacción a una respuesta a un daño, cualquiera que haya sido, ¿sí? Pero solo si reaccionamos ante una información real y no de ruido. Por ejemplo, en la actualidad tenemos mucho ruido que está en el entorno, mucho ruido, aguas con ese ruido, ¿sí? Porque ese nos pega muy duro a nosotros, ¿sí? El otro, que es importantísimo, es que la antifragilidad no es más que la suma de las antifragilidades de cada uno de los elementos. ¿Qué significa esto? Si tenemos una organización y esa organización tenemos contabilidad, ventas, producción, cualquiera de las áreas que tengamos, ¿sí? Nosotros debemos de trabajar la antifragilidad de cada una de las áreas porque eso es lo que va a dar la antifragilidad de toda la organización, ¿sí? Esa es parte fundamental y podemos empezar con alguna de ellas dentro de ello. La competencia es un estrés tremendo, ¿sí? Dentro de ello. Entonces, puede ser un estrés que nos pueda servir para aumentar precisamente la antifragilidad dentro de la empresa. Y por otro lado, también, sí, la evolución, en este caso, sí, obviamente, en esto que está sucediendo, hay muchos que se han quedado en el camino, sí, desde el punto de vista empresarial, hablando del punto de vista empresarial, y obviamente aquellos que aprovechan las oportunidades son los que están surgiendo y creciendo dentro de ello. Quedarnos en la mente, cosa mental de nosotros, de que la aleatoriedad y la incertidumbre no es mala y podemos aprovecharnos de ella nosotros dentro de ello. No tenerle miedo a la variabilidad, al contrario, sí, cambiarnos nuestra mentalidad
a cómo nos adaptamos y cómo nosotros trabajamos con esa variabilidad, ¿sí? Y promoverla inclusive dentro de ella, ¿sí? Dentro de eso. Y una de las recomendaciones es que pudiéramos nosotros en un entorno trabajar con esa antifragilidad y aumentaría yo les voy a compartir un videito muy corto para cerrar un poco con esto y ahí les comparto. Nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sin. You are peace when my fear is crippling. You are true, even in my wandering. You are joy, you're the reason that I sing. You are light, in you death has lost its sting. Get up, I'm running to your eyes, the riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. Sing you all. You are more than my words will ever say. You are Lord, all creation will proclaim. You are here, in your presence I'm made whole. You are God, a whole else I'm letting go. I'm running to your arms, the riches of your love will always be enough. Nothing compares. Bien, pues los invito a todos a pasar precisamente a la parte de antifragilidad. Se fijan ustedes, no solamente se cayó, se levantó y ganó. Así es como podemos todos precisamente hacer este camino que estamos haciendo. Lo podemos hacer sin lugar a duda. No importa el tamaño de negocio, no importa la persona, ¿sí? Depende de nosotros. Muchas gracias y abierto a preguntas ahí, si hubiera, por favor. Excelente plática. Yo creo que hemos oído hablar mucho de la palabra resiliencia, pero tú la utilizas de diferente forma y creo que son conceptos compatibles. Muy bien, excelente. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, yo agradezco mucho la participación del doctor. De hecho, el tema no sabía que él lo dominaba tan bien. Me dio mucho gusto poderlo ver con esta exposición. Y solamente para hacer la observación, presidente, la resiliencia es que aguantemos para volver a como estábamos. Pero si estamos viendo un escenario en el que seguramente 10 años hacia adelante no va a haber esa llamada normalidad, pues resiliencia ya chole, como dice nuestro otro presidente. Ya hay que pensar más en cómo poder fortalecernos en todos estos ambientes. Muchas gracias. No, al contrario, y yo creo que sí, efectivamente la parte de resiliencia es muy importante, ¿sí?
pero yo creo que debemos de aprovechar más la parte de antifragilidad. La parte de resiliencia nos ayuda mucho a levantarnos de hecho, ahorita hay mucho el trabajando en resiliencia por los encerrones, ¿sí? Por la parte de que estamos encerrados. Y hay que recuperarnos nosotros precisamente de eso. Esa es parte de una resiliencia. En la parte de los negocios, de las empresas y de las mismas personas, ¿cómo lo hacemos para crecer aprovechando el entorno? Yo otra pregunta, por favor. Sí, amigo. Doctor, muchas gracias por su plática. Quiero comentarle que el exalumno al que usted se refirió de la central en línea es del Campus Ciudad de México, del TEC de Monterrey, se llama Jonathan Reyes y fue exalumno de la licenciatura en comunicación. Bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, su central en línea está surtiendo de vegetales y frutas despuesito del confinamiento. O sea, fue un proyecto muy impresionante, muy exitoso. Y mi pregunta es si puede ampliar el término de hormosis o hormesis, que creo que quedó ahí un poquito rápido, lo pasamos. Sí, de hecho la gráfica, déjame poner la gráfica, precisamente la gráfica trata de eso, déjame, la voy a poner para poder visualizarlo. Ay, cariño. So, esta gráfica que vemos nosotros aquí, me voy a ir a la gráfica, por eso le explicaba yo la parte de la gráfica superior derecha, porque es precisamente el comportamiento que tenemos nosotros. Voy a ponerlo casi siempre trabajamos nosotros para poder explicar esa hormesis, la parte para poder trabajar con el estrés, pero voy a ponerlo de una manera más sencilla. Imagínate que nosotros queremos construir un cuarto sencillo y yo invito a 2 albañiles para que la construyan y se van a tardar probablemente, no sé, mes y medio, 2 meses construir, ¿sí? Pero invito a no sé, 8 albañiles a que construyan el cuarto, probablemente lo van a terminar en 2 o 3 semanas, ¿sí? Pero imagínate que invito yo a 150 albañiles. ¿Qué pasa? ¿Se la van a echar rápido? No, ni siquiera, exactamente, y ni siquiera caben. Entonces, fíjate que la gráfica de abajo, me voy a ir a ver a la de abajo, precisamente hay una zona precisamente que este estrés, aquí es para poder, con el tamaño de equipo, estoy explicando el estrés hasta un cierto grado, nos puede ayudar a mejorar y a facilitar, pero llega un punto en que ya no, al contrario, me perjudica dentro de ello. Por eso les hacía alusión a esto. Y ese es el comportamiento de lo que llamamos nosotros hormesis, ¿sí? Dentro de ello, hay un cierto estrés que trabajamos en las organizaciones y nos ayuda mucho toda la zona verde que está en la esquina superior derecha, ¿sí? Esa. Pero hay que tener mucho cuidado, primeramente, con la primera zona, cuando no inyectamos nada de nivel de estrés. El estrés es muy bueno hasta un cierto nivel y también tener mucho cuidado con la zona esta de un estrés excesivo, que es lo que les comentaba yo. Entonces, el comportamiento... Sí. Perdón, en dosis moderadas de estrés vamos a trabajar perfectamente bien. Cuando se excede, nos inhibimos. Exactamente. Nos perjudica. Ahora, si he visto situaciones organizacionales donde se exceden, sí, sí. Sí, la mayoría de las veces no, La mayoría de las veces le falta estrés a las organizaciones. Yo diría que más o menos estamos hablando de que probablemente un 60-70% de las organizaciones les falta inyectar estrés a las organizaciones. No al dueño, ni al gerente, me refiero a la organización. Porque puede andar el dueño estresado todo el santo día y la organización bien padre. Gracias. No, al contrario, amigo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Bueno, yo aprovecho, es que tengo otra. También por ahí aparecía una técnica Pomodoro.
Ah, sí. Tampoco la dijo en detalle, doctor. La mostró con su reloj. Sí, exacto. ¿Se oyó? 2 veces. Es que sabes que sí lo uso porque a veces me paso, entonces lo pongo ahí y me timbra a propósito. Esa es parte de la técnica del pomodoro, ¿sí? Muchas de las veces nosotros tenemos tiempos, ¿sí? No sé si ustedes hayan alguna vez por ahí, se vio mucho la parte de los biorritmos, ¿sí? En donde eran las famosas curvas, tanto de actividad, como de ejercicio, como de sueño, etcétera, etcétera. Bueno, los tiempos esos de utilizar para poder pensar, para poder actuar, para poder trabajar, tiempos de creatividad, todo eso, si uno va desarrollando cierto patrón que es individual, casi siempre lo manejamos. Hay uno, el Pomodoro lo pone estandarizado a que tú puedas marcar 5, 10, 15 minutos, etcétera. Sí, pero no es más que el tiempo de ciclo que tú quieres manejar para poder desarrollar ciertas actividades. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo en la mañana regularmente nos levantamos a las 6 de la mañana, hacemos ejercicio, ¿sí? Y yo sé que yo soy productivo aproximadamente de 7:30, ¿sí? A 8:10, ¿sí? Entonces no reviso nada a esas horas. Me pongo precisamente en la parte de desarrollar, porque yo ya me conozco. Entonces a esa hora la dedico a eso y me olvido de todo lo demás. Ya cuando termine eso, entonces me meto a revisar correos, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, haz de cuenta que me aíslo, porque yo ya encontré eso. Lo mismo también, yo soy malísimo para hacer ejercicio en la noche. Ni me gusta, sí, lo he intentado muchas veces y no puedo. Pero sé que si me levanto a las 6 de la mañana, entre 6 y 7 y fracción, no tengo ningún problema, al contrario, dentro de ello. Entonces, esos tiempos que uno se marca, ¿sí? Por ahí inclusive hay unos relojes que se llaman, que tienen como nombre Pomodoro, dentro de ellos inclusive son unas manzanitas a veces, donde tú las acomodas y pones tu tiempo para cada una, para las actividades, dependiendo de ti mismo, ¿eh? Dentro de ello. Pero eso se refiere a los tiempos, eso. Muchas gracias. No, que también. Muy bien, doctor, pues te agradecemos bastante tu charla, tu exposición, la verdad que muy interesante. Este tema ahorita nos cae, ahora sí que como dijo el presidente, como anillo al dedo, pero en el buen sentido, la verdad, porque debemos de aplicarlo no solamente la resiliencia, sino realmente este tema de la antifragilidad, ¿no? Que alguna vez yo lo escuché en alguno escrito de Nassim Taleb, pero que también donde me llamó más la atención incluso fue en tu tierra, ahí en Chihuahua, el año pasado, cuando acompañamos al cambio de estafeta ahí con el presidente, con Víctor, y su charla, su discurso estuvo muy envuelto con ese tema, ¿no? Muy hablando precisamente de que debemos de buscar la antifragilidad también aquí en la asociación, en la confederación, y pues más ahorita en este momento, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Entonces, pues te recomendado agradecemos. El libro, recomendado el libro. Lean el libro de antifragilidad. Es buen libro y está sencillo, está accesible.